Aventuras literarias, Las extrañas notas del presidiario, es una novela en la que se superponen tres tramas, que en realidad son muchas más. La primera es la historia de Daniela, una chica de 17 años que se adentra en la biblioteca de San Miguel de los Reyes, en cierto modo para huir de sus propios problemas, sumergiéndose en las historias, en los libros que le propone o le sugiere su profesor de literatura. La segunda trama es la de el personaje misterioso que aparece en los libros que está leyendo esta protagonista y que ella encuentra a través de unas curiosas anotaciones. En ese momento, esta chica inicia una investigación con el bibliotecario y lo que pretenden es averiguar la identidad de este personaje que en realidad forma parte de otra época. Y la tercera trama, que nos lleva a muchas otras, la forman los libros que están leyendo los dos personajes paralelamente. De este modo, bueno, pues ellos descubren mundos imaginarios. Lo que hacen en estos libros es descubrirse a sí mismos y a la vez van evolucionando de forma casi paralela en etapas diferentes. En cierto modo, las tramas van conduciéndose a través de los títulos de este libro y la estructura se trabaja mediante los diferentes libros, las diferentes lecturas que forman parte del índice junto a los valores que potencian, que en este caso, bueno, los dos protagonistas van adentrándose precisamente para ir evolucionando, para madurar, resolver conflictos y a su vez, bueno, pues es un libro que a la vez que lo que hace es potenciar el valor de la escritura y el valor de la lectura, siempre intenta trabajar valores como por ejemplo la autoestima, la amistad y la superación personal, entre otros.